Evangelio de Marcos, capítulo 5, verso 21 en adelante. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies, y le rogaba mucho, diciendo: Mi hija está agonizando. Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él, y le seguía una gran multitud, y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre, y había sufrido mucho de muchos médicos, y gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado, antes le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: Si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre cesó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿Quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿Ves que la multitud te aprieta y dices: ¿Quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: Hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Hermanos, vamos a considerar algunos aspectos generales de estos versos que acabamos de leer. Podemos darnos cuenta, hermanos, que el punto principal de estos versículos que acabamos de dar lectura es la curación milagrosa de esta mujer enferma que llegó a escondidas, digámoslo así, ante Jesús. Durante el ministerio de Jesús, nosotros, hermanos, podemos ver que Jesucristo tenía amplia experiencia en tratar con los enfermos que se acercaban a él para implorar sanidades. Y creo que Jesucristo se contrasta radicalmente a los dioses paganos, que generalmente eran puestos como dioses hoscos, dioses terribles, dioses dispuestos siempre a derramar sangre. Pero los evangelios nos muestran a Jesucristo como un hombre que sentía gran afecto y simpatía por aquellos enfermos o por las personas que estaban adoloridas. Jesucristo es presentado en los evangelios como el amigo de los débiles y de los necesitados, a comparación con aquellos dioses que conocían en la antigüedad, que solamente eran amigos de los fuertes, de los guerreros. Jesucristo es muy distinto. Jesucristo es el Salvador de los cristianos y se nos presenta como un dulce amigo, como alguien que es de fácil acceso, como el médico de las almas, como un médico que está dispuesto a sanar las heridas, no solamente físicas, sino sanar los corazones quebrantados. Veo a Jesucristo, hermanos, en los evangelios como un Salvador que se identifica con los hombres, dispuesto a sanar las heridas, dispuesto a darle refugio a los débiles y a los desamparados. Jesucristo es revelado en los evangelios como aquel que está consolando a los afligidos. El mundo está lleno de dolores y angustias, y los débiles, hermanos, siempre son más numerosos que los fuertes. Los necesitados, los angustiados, siempre son más que los que están en paz o en bienestar. Jesucristo es presentado como el Salvador perfecto que necesita la raza humana. Cuando vemos, queridos hermanos,
la condición en que se encontraba esta mujer, podemos darnos cuenta de la terrible desgracia que el pecado ha traído al mundo. Esta mujer se encontraba sufriendo en gran manera y ya había ido con muchos médicos y había gastado todo lo que tenía. Y a pesar de todo eso, esta mujer no había podido recuperar su salud, no había mejorado, sino más bien cada vez se encontraba peor. La ciencia médica no había podido ayudar a esta mujer. 12 años habían pasado, 12 años de angustia, luchando con esta enfermedad sin alivio y ya sin esperanza. Estoy plenamente convencido de que si en este relato vemos a un Jesús compasivo por los enfermos, es porque este Cristo conoce bien el origen y la causa de todos estos males, el pecado. Dios no crió al hombre para que fuese una criatura inválida, llena de enfermedades y dolores. El pecado, y nada más que el pecado, produjo todos estos efectos en el hombre, y ahora el hombre está sujeto a la enfermedad y a la muerte. Es por eso que no debemos, queridos hermanos, abrazar el pecado, pues Él es la causa última de todos los dolores y las enfermedades que aún como creyentes sufrimos. Es al pecado, hermanos, al que le debemos todas las enfermedades, todos los dolores, todas esas cosas que nos agobian en el cuerpo. Es el pecado quien por causa de él ahora padecemos estas cosas. Creo, queridos hermanos, que esto puede ayudarnos a reflexionar y a no amar el pecado, sabiendo que por el pecado ha habido terribles consecuencias. Alguien dijo en una ocasión: al pecado le debemos todas las humillantes dolencias que hay en el hombre. Tengamos presente esto siempre y odiemos el pecado con un odio santo. ¿Cuánta verdad hay en esas palabras de este escritor? Quisiera considerar una segunda cuestión en este texto. Se nos dice que mucha gente seguía a nuestro Señor y que lo apretujaban, que lo sofocaban. Podemos darnos cuenta, hermanos, que existen diferentes sentimientos o motivos por el cual las personas se acercan a Cristo. De entre toda esa multitud que estaba cerca de Cristo y de entre todas esas personas, solo esta mujer se acercó a Él con fe y quedó curada. Hermanos, nos podemos dar cuenta que de entre toda esa multitud, tan solo esta mujer tenía una actitud de fe. Durante el ministerio de nuestro Señor Jesucristo nos damos cuenta continuamente de esto. Muchos seguían a Jesús por curiosidad, muchos seguían a Jesús por los beneficios, muchos seguían a Jesús porque los alimentaba, muchos seguían a Jesús por morbo, muchos seguían a Jesús por diferentes circunstancias, pero tan solo unos pocos, unos cuantos, se acercaban a Jesús cargados con una gran necesidad. Tan solo unos cuantos podían tener fe en Jesucristo como aquel Salvador que podía proveerles la respuesta a sus necesidades más profundas. En el caso de esta mujer, podemos ver que esta mujer estaba convencida de que Jesucristo tenía el poder para salvarla del azote de su enfermedad. Y de entre todos los que apretujaban al Señor, tan solo ella recibió esa gran bendición de su sanidad. Ahora, hermanos, a manera aplicativa, meditemos lo que acontece entre nosotros en nuestros días. ¿Acaso no vivimos algo semejante dentro de la Iglesia de Cristo? Cuando Él se hace presente en la reunión de los santos,
cuando estamos frente a la mesa del Señor, cuando a las iglesias acuden cualquier cantidad y tipo de personas con diferentes motivos, cuando las bancas o las sillas de la iglesia se llenan y están frente al Señor, reconozcamos que al igual que en este ministerio terrenal de Jesús, sigue ocurriendo lo mismo. Son pocos, muy pocos los que se acercan a Él y salen realmente bendecidos. Son muy pocos los que pueden tocar al Señor y recibir las virtudes que emanan de Él. Y no es porque el Señor no esté dispuesto a bendecir a los que se acercan a Él, sino sabemos que todo lo que no proviene de fe no agrada al Señor. No se trata, queridos hermanos, tan solo de estar frente al púlpito y estar escuchando la bendita palabra del Señor, o de tomar el pan y de tomar el vino. Hermanos, preguntémonos y respondamos con sinceridad: ¿cuánta bendición he logrado obtener de mi Salvador? ¿Hemos acaso obtenido algo, las virtudes que emanan de Cristo? ¿O volvemos a casa tan solamente habiendo llenado nuestro intelecto y satisfechos por haber cumplido religiosamente tan solo el mandamiento externo de congregarnos? Virtud, hermanos, virtud es lo que necesitamos ver en nuestras vidas. La virtud que fluye y emana aquel bendito Salvador. Estar seguros de que ahora lo poseemos para volver en paz como volvió esta mujer, llena de gozo y de alegría, completamente sana por aquel bendito Salvador. Virtud, hermanos, virtud. Son pocos, yo sé que son pocos los que este día del Señor se acercan a Cristo con fe verdadera, con verdadero entusiasmo y confianza en el Señor, sabiendo que Él es poderoso y sabrá otorgarnos todo lo que necesitamos. También sé que son pocos los que pueden darse cuenta de lo importante de este día, el cual Dios nos ha ordenado que guardemos y santifiquemos para Él. Esta es la ocasión en donde Dios ha prometido su presencia especial, su bendición. Puede ciertamente que esto parezca duro, pero desgraciadamente muchos desperdician cada día del Señor, no tomando en cuenta la gran oportunidad que tienen de recibir la bendición del Señor. Hermanos míos, no desperdiciemos esta oportunidad. Busquen al Señor en este día, acérquese a su palabra, ore al Señor, cante himnos, entone salmos, alabe al Señor en este día. Tenga la certeza de que virtud saldrá de Cristo y suplirá todo lo que necesitamos. Niéguese a sí mismo y renuncie a todas las tentaciones de hacer de este día un desperdicio. Nuestro Señor, nuestro bendito Salvador, en este día pasa frente a nosotros, dispuesto a derramar y entregar su virtud sobre su pueblo, sobre los necesitados, sobre todo aquel que se acerque a Él con fe. Notemos que apenas esta mujer tocó los vestidos de nuestro Señor Jesucristo y al instante quedó curada. Inmediata e instantáneamente fue curada por el Señor. Lo que tanto había estado anhelando por 12 años, en un instante, por medio de la fe y por medio de nuestro Señor Jesucristo, recibió lo que necesitaba. La cura que muchos médicos no habían podido conseguir, por el Señor Jesucristo le fue otorgada en un instante. Somos tan olvidadizos y somos tan torpes y se nos olvida
que este mundo ya no tiene nada que ofrecernos. Este mundo y sus vanidades no pueden hacer nada ya por nosotros. Hemos conocido la verdad y nos hemos dado cuenta de que nuestra única esperanza es Jesucristo, pero lo olvidamos. Seguimos poniendo nuestra confianza en este mundo y lo que este mundo ofrece. Hermanos míos, no nos equivoquemos en esto. Recordemos, hermanos, que este mundo no ha podido hacer nada por nosotros, tan solo dañarnos y menguar nuestras esperanzas. Solamente Jesucristo, solamente este bendito Salvador es ahora nuestra esperanza y nuestra fuente de bendición. 12 años de esfuerzos humanos y esta mujer no obtuvo el bien que ocupaba. Y tan solamente un instante de fe fue suficiente para recibir su sanidad. Lo que ella había estado anhelando por 12 años quedó hecho en un instante. La cura que muchos médicos no habían podido conseguir fue lograda en un instante. Dice nuestro texto que ella sintió en su cuerpo que estaba curada de aquel azote, de aquella plaga. Hermanos, consideremos cuántos años estuvimos buscando la paz con Dios, cuánto tiempo pasamos en angustia y dolor, angustiados en nuestras conciencias, sabiendo que si moríamos en aquel instante, seríamos condenados a la muerte eterna. Recordemos cuando nos encontrábamos sin alivio, cansados, yendo de un lugar a otro, utilizando los métodos, las maneras de este mundo para calmar nuestra conciencia, intentando agradar a Dios por medio de nuestras obras, esfuerzos inútiles, agotadores, algunos yendo de iglesia en iglesia, de filosofía en filosofía, tratando de encontrar la paz, pero nada de esto sirvió, nada de esto nos fue útil, no quitó nuestro dolor, no sanó nuestra herida, y nada de esto nos trajo alivio, tan solo nos fatigó más y más, como esta mujer. Nada de esto pudo mejorarnos, sino más bien nos hacía sentir peores. Pero glorias sean dadas a nuestro Dios, que al fin encontramos al Salvador, o mejor dicho, Él nos encontró a nosotros. En ese momento por fin encontramos la sanidad que necesitábamos. En aquel momento por fin recibimos la salvación de nuestras almas. ¿Y dónde lo encontramos? Sino en el Señor Jesucristo, al igual que esta mujer, tan solamente en Jesucristo, llegando a Él como miserables, llegando a Él como moribundos, ya sin esperanza en que este mundo pudiese hacer algo por nosotros, encontramos al Salvador y llegamos a Él por medio de la fe, creyendo en su misericordia y en su bondad, no tan solo en su poder para hacer grandes cosas, sino creyendo que Él tendría compasión de nosotros y sanaría nuestras almas. Desechando todos nuestros esfuerzos y nuestras justicias propias, confiamos aquel día en Jesucristo, reconociéndonos como pecadores y albergándonos en su bendita misericordia. Él es el Dios de los afligidos, Él es el Dios de los enfermos y de los débiles, Él es el Dios de los necesitados y de los quebrantados de corazón, Él es el Dios de los pobres de espíritu. Él es el bendito Salvador que sabe ayudar a los que se encuentran en necesidad. Y desde entonces, seguramente el cristiano puede dar testimonio de que ahora Cristo se ha convertido en la fuente de su alegría y de su paz. Que desde aquel día existe una paz en nosotros como creyentes inigualable. Aquel acercamiento que tuvimos al Salvador por medio del Evangelio
Ha sido para nosotros un encuentro inolvidable. Virtud salió de Él y nos ha salvado y nos ha dado vida eterna. Un solo toque de este bendito Salvador fue suficiente para salvarnos y darnos la gloria eterna. Un solo toque de este Jesucristo y cambió radicalmente nuestras vidas. Nos dio una nueva naturaleza y nuevas esperanzas. Fijemos, hermanos, nuestros ojos en Jesucristo y nunca nos apartemos de sus caminos. No volvamos atrás. No olvidemos lo que el Señor ha hecho por nosotros. Dirijámonos siempre personalmente a Cristo y imploremos cada vez que tengamos una necesidad a Él y confiemos siempre en Él. Él es nuestra fuente de bendición y la fuente de toda nuestra paz. Algo que también debe de llamar nuestra atención dentro de este pasaje es que el Señor no permitió que la fe de esta mujer quedara oculta o sin testimonio ante los demás. El Señor preguntó: ¿quién me ha tocado? Virtud ha salido de mí. ¿Quién fue? No podemos pensar que Jesús no sabía exactamente quién hubiese sido. Sabemos que lo sabía. Entonces entendemos que el propósito de nuestro Señor era hacer evidente la fe de esta mujer, una fe que había sido una fe oculta o en secreto primeramente, pero no es el propósito de Dios que nuestra fe y lo que hemos recibido quede a ocultas o debajo de un almud como la luz que mencionan los evangelios. No, hermanos, no es el propósito que nuestra fe quede a ocultas. Debemos de confesar y dar testimonio de aquella virtud que hemos recibido, anunciarlo a todos los hombres. Debemos de proclamar a los cuatro extremos de la tierra: el Señor me ha salvado, el Señor me ha dado sanidad en mi alma, el Señor me ha dado lo que necesitaba. Es deber de todos los cristianos confesar lo que han recibido de Cristo. No seamos negligentes en esto. El apóstol Pablo lo decía y lo proclamaba con claridad: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Todos los cristianos levanten su voz y proclamen a todas las almas que aún no han encontrado al Señor, que todas las almas que han sido sanadas por este bendito Salvador reconozcan en público y a voz de cuello quién es el que les ha sanado. Que ninguno se avergüence de confesar su fe ante los hombres, pues ciertamente quien haga esto recibirá gran condenación y también será negado por nuestro Señor Jesucristo. No nos avergoncemos de confesarle a Él ante los hombres, queridos hermanos, que todo el mundo sepa lo que Él ha hecho por nuestras almas. Si hemos encontrado algún bien espiritual en Él, por medio de su sangre y de su sacrificio, si hemos recibido de su Espíritu Santo, si ahora tenemos luz para conocer su voluntad, confesémoslo siempre en cualquier ocasión que nos sea posible. Por último, queridos hermanos, pongamos atención en la virtud que resalta nuestro texto, la fe, esta virtud de virtudes, que por medio de ella recibimos tan grandes bendiciones. Ninguna gracia es tan importante para nuestras almas, hermanos, que la fe. Por la fe vivimos. Debemos estar siempre apoyándonos en esta virtud, en la fe, si no queremos tropezar. Caminemos por fe, dice la Escritura, y no por vista. Por la fe venceremos, por la fe lograremos grandes victorias en nuestro andar cristiano. Por la fe es que el cristiano puede descansar. Por la fe es que podemos tener confianza en medio de la adversidad. Por la fe perseveramos, queridos hermanos. Exaltemos y examinemos esta virtud constantemente en nuestras vidas. Meditemos en ella. Examinemos nuestro ser y preguntémonos con frecuencia: ¿tengo fe realmente? ¿Es mi fe verdadera o genuina? ¿Lo que hago, lo que soy,
¿Está en la fe del Señor Jesucristo? Hermanos, esto no es cosa secundaria. Es algo que cada creyente debe estar continuamente practicando, examinando su vida espiritual y aferrándose a la fe de Jesucristo. No descansemos, hermanos, hasta responder satisfactoriamente esta pregunta. ¿Tengo fe en Jesucristo? Si nuestra conciencia, si nuestro corazón no nos reprende, estoy seguro que tendremos paz con Dios. Oh, querido hermano, absolutamente nada es tan confortante como saberse unido a Cristo y en paz con Dios. Queridos hermanos, que nuestra fe sea sencilla, que nuestra fe esté presente siempre en este glorioso Salvador Jesucristo. Cuidemos, hermanos, nuestros pasos y andemos siempre por las veredas de la fe. No nos desviemos ni a derecha ni a izquierda. Siempre estemos confiando en el Señor como nuestro Salvador. Solamente necesitamos esto, hermanos: fe en el Señor Jesucristo. ¿Acaso no dice la Escritura: cree en Él y serás salvo? Vengamos siempre a Él bajo estas mismas circunstancias. No nos olvidemos que es por medio de la fe, y esto significa, hermanos, que cada vez que nos acerquemos al Señor, tenemos que hacer un lado nuestro orgullo, tenemos que olvidarnos de nuestras capacidades, tenemos que dejar de confiar en nosotros y poner toda nuestra confianza en nuestro Señor Jesucristo. Acercarnos a Él de esta manera es tocarle a Él y recibir su virtud. Estemos convencidos de que si nos acercamos con fe al Señor, escucharemos las mismas palabras: tu fe te ha sanado, vete en paz. Que el Señor, hermanos, bendiga su palabra.